Que Dios nos bendiga. Bueno, hablamos de ética, venimos a aprender, pero a veces, ¿por qué queremos aprender? ¿Por qué queremos saber? Porque a veces el ser humano, aún el cristiano muchas veces, por nuestra naturaleza pecaminosa, tratamos de muchas veces saber hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede pecar, porque la carne siempre va insta al pecado. Y a veces el ser humano quiere saber, a ver, hasta dónde puedo llegar. No, esa cosa que llega al cielo y me diga, Señor, sí, eso lo podías hacer. ¿Cómo no lo hice? Y pasa, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos muchas veces que enfocarnos en lo que sí tenemos que hacer. Porque a veces Dios nos manda. Cuando dice la palabra, dice, el Señor les enseña, dice, venga a nosotros tu reino. Cuando habla de un reino, habla de un gobierno. Y cuando habla de un gobierno, habla de normas, de estatutos, de leyes, que son las que hay que cumplir. Porque Dios nos llama a eso, ¿no? A cumplir. Es como dice, no tenemos, como decía hoy el pastor, sobre los niños, dice, hoy en día, está bien, la juventud, hoy en día un padre sale y le tiene que explicar al hijo a dónde fue. Y sin embargo, el hijo sale y no le da explicación al padre. Entonces la palabra nos enseña, y el que no se equivoca es Dios. Porque a veces nosotros vamos adaptando el evangelio al mundo, nos vamos llevando nosotros. Es como si estamos metiendo el mundo dentro de las iglesias. Entonces a veces nosotros queremos tener más misericordia que Dios cuando Dios estableció normas y leyes. Porque también parte del amor va en la disciplina. Y a veces se cree que no disciplinar es tener amor. Y no disciplinar es parte del amor de Dios, porque la palabra nos enseña. El padre que ama al hijo, lo disciplina. Y el que deja sin disciplina es porque no lo ama, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos muchas veces en lo que, como hoy, durante todo el día, digamos, hemos aprendido. A mí me quedó muy en claro donde dice, el hierro se afila con el hierro. Y es cierto, a veces en las iglesias está ese hermano o esa hermana que es con el que siempre tenemos ese roce, pero muchas veces Dios permitió para que a través de esa persona nosotros podamos crecer, o que Dios pueda sacar las cosas quizás malas que hay en nosotros. Por eso la palabra habla del yugo. Cuando hay un yugo, dos animales, hay uno que es más arisco que el otro. Bueno, el manso es el que le va a sacar las cosquillas al otro. Pero muchas veces nos cuesta entender esas cosas, ¿no? Que si Dios a veces nos pone ciertas situaciones, va a ser para nuestro crecimiento. Pero hay cosas que a veces las tomamos como un castigo de Dios. Y nosotros tenemos que enfocarnos en estos tiempos. ¿En qué es lo que quiere Dios que hagamos? No en qué es lo que me está prohibiendo Dios. Nosotros en estos tiempos, creo, como decía, el mundo ha entrado al evangelio, como se decía, todo es lícito. Dios como diciendo, Dios no te prohíbe de nada. Pero dice Dios como diciendo, haz lo que vos quieras. Pero toda mala decisión que no esté conforme a la palabra va a traer sus consecuencias. Dios nos va a perdonar de nuestros errores, pero las consecuencias se van a vivir. Lo habla en la palabra de Dios. Todos los grandes hombres de Dios, todos le fallaron a Dios. Todos. Pero todos también sufrieron sus consecuencias. Entonces nosotros tenemos que decir la verdad de lo que dice la palabra. Si la palabra dice esto es así, así será. La palabra fue, es y será. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
Entonces nosotros le tenemos que decir, mira, Dios no te prohíbe nada, pero Dios te dice, si vas a hacer esto, que vas contra la palabra, vas a sufrir las consecuencias. Como hoy se decía del tiempo, el tiempo que se roba. Hoy hubo una explicación de que a veces robamos el tiempo de otro. Y dice la palabra que ningún ladrón entrará en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué le robamos el tiempo a Dios? Porque a veces con Dios llegar a la iglesia, y lo digo porque uno mismo lo ha hecho, a veces llegamos tarde, pero sin embargo, si en un trabajo tenemos que llegar, vamos a tratar de llegar a horario. Porque no es que le vamos a decir al patrón, no, si Dios sabe lo que me pasó. Y a veces digamos, Dios sabe por qué llegué tarde a la iglesia. Dios sabe por qué. Pero al patrón, en el trabajo, llegamos un par de veces tarde y ahí ya empieza a ver la disciplina. Entonces, ese tiempo también se lo robamos a Dios. Porque es el tiempo que tenemos que adorarle y exaltar su santo y divino nombre. Hasta aquí ha sido. Muchas gracias.